Hago a un lado todas las estadísticas y me voy directo a los rumores. Así que compras tus acciones basado ¿en qué? ¿En el run run de las calles? Claro. El precio de las acciones no se basa en cómo trabaja la compañía, se basa en la psicología masiva. Un poco de contexto. Campañas en Facebook e Instagram Ads. El vertical es moda, puntualmente femenina, argentina, por ende la divisa es en pesos argentinos. Ambos gráficos están desde el 1 de enero hasta el 10 de mayo de cada año correspondiente. Y las dos métricas, indicadores o KPIs o KPIs o en el idioma que lo quieran llamar, son ROAS y CPM. Como es Facebook e Instagram Ads, el ROAS es para medir el retorno y el CPM es por cómo me cobra Facebook. Entonces, si nos paramos en enero de 2022, comenzamos con el CPM, vemos que tenemos 63, febrero subió a 65 y en marzo, vamos a decir que mejoró, porque si yo bajo el CPM significa que estoy imprimiendo por menos dinero. En abril volvió a mejorar por comas y puntos y en mayo volvió a su estado de por encima de 60. Yo a esto, lo que sucede en mayo con el CPM lo llamo corrección, porque si vos venías con un 60 y bajás, en algún momento tenés que volver a corregir. En 2023, CPM de 197, en enero, febrero salta a 219, marzo salta a 261, abril 287 y los 10 días que vamos de mayo está a 312. Así como el mayo de 2022 y el de este año, estamos comparando un mes de 10 días contra meses de entre 30, 31 y 28. Así que claramente dejé mayo simplemente para que se observe cómo se va corrigiendo la curva. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta que estamos comparando, como dije, de 10 contra 30.4, vamos a decirlo. Ahora si nos paramos en el ROAS, 6.82 en enero de 2022, hubo una mejora en el ROAS de 3 puntos, pagamos 2 pesos más por CPM, pero el ROAS saltó a 3 puntos. Y hacen regla de 3, como normalmente en marketing gusta hacer, no recomendable obviamente, pueden sacar ahí conclusiones que decís, bueno, estamos pagando más, pero también estamos mejorando el retorno. En marzo sucedió algo claramente que yo lo veo como anormal, justamente en data se le dice outlier a esto, que saltamos de 9.75, algunos dirán, a 25 puntos. Luego en abril descendió a 21 y considero que en mayo se corrigió la curva, la corrección claramente. El que conoce de moda sabe que en enero y febrero se lanza la temporada. La corrección está bien que caiga a 21 y no que caiga a 9, como había mencionado con respecto al CPM de 60 que vuelva a 60. Ya en 2023, volviendo y siempre continuando con el ROAS, 9 puntos en enero, descendió 4 puntos en febrero. Ahí estamos pagando más por impresiones, de hecho. En marzo saltó de 4 a 12 en ROAS directamente, el CPM sigue incrementándose y cuando vamos de marzo a abril pegó un salto bastante amplio otra vez. De febrero a marzo de 2022 fue de 9 a 25 en un mes y acá podemos decir que hubo una escalerita de 4 a 30 y estuvo el 12 de por medio. El CPM sigue aumentando y los 10 días que van de mayo tenemos un ROAS de 8 puntos más que el mes anterior. Claramente estos dos gráficos están en una pantalla y hay más pantallas y el forecast augura que si todo continúa como viene se va a mantener entre los 30 y los 35 puntos. Está más cercano del 35 que del 30. Ahora, compartí este pequeño fragmento de una escena de 4 minutos. Esta película que es maravillosa. Algunos dirán, bueno, pero era fantasiosa. Dentro de toda esa fantasía que tiene la película, hay más de un 90% de cosas reales, incluso con el tema del medicamento. El tipo se sienta a mirar claramente todos los números, todo, absolutamente todo. Sin embargo, le dice algo a los tipos y dejo a un lado las estadísticas, claramente las deja por un momento, y se pone a ver
qué mierda pasa fuera de la plataforma, porque claramente esos factores inciden. El otro tipo, estando en negocios por años y en compañías y sabiéndose los dashboards, que el CPC y el ROAS y mantengamos las sesiones, mejoramos esto, el otro le dice, ¿qué te estás basando en cosas que solamente están en las calles? Entonces, esa es la parte que a veces le falta a la ecuación. Es como cuando yo digo, el canal de cocina que te dice, vamos a cocinar con algo que tenés en la heladera. Y de repente te saca un cilantro y vos no lo tenés. Entonces ahí estamos en una desventaja. Entonces, volviendo al punto, y acá cuál es el factor externo, el que está en el rubro de la moda ya sabe que en enero termina de proyectar la temporada. Hablamos siempre de los que lanzamos campañas, ¿no? Pero ya proyectamos y ya lanzamos la campaña en febrero. Entonces, vos estás proyectando el otoño y lo que sucedió en febrero del año pasado es que a mediados del mes de febrero comenzó a hacer frío. Si febrero la temperatura promedio es entre 36, 40, el año pasado había temperaturas de 17. Entonces, mi cerebro dice, tengo frío, mi cuerpo siente el frío y veo algo que me pueda abrigar y me lo puedo comprar, voy y lo compro. Entonces ahí podemos justificar, no sé si justificar, pero hoy yo creo que ya lo tenemos firmado que fue así, es que ese adelantamiento del otoño en un mes que no es otoño benefició al salto que se dio en marzo, porque nosotros lanzamos las campañas ya en enero, entonces en febrero va tomando cierto vuelo y el aprendizaje que se dio en la distancia entre febrero y marzo hizo que el algoritmo reaccione justamente a ese aprendizaje. No me dirás que al aprendizaje del clima, no, a gente que vino a navegarnos, a gente que vino a hacer todo el entire del embudo, muchos compraron y el que no compró se le volvió a pegar otra vez con anuncios, el famoso retargeting. Tofu, mofu, no sé ni... Tendría que googlear esos términos. Aún sigo googleando el cálculo del ROAS, imagínense. Entonces hizo que acompañe lo que sucedió con los números. Este año, si dejamos la variable del clima quieta por un momento, estamos a 11 de mayo y si bien en este momento está haciendo un poco fresco, estamos teniendo temperaturas elevadas para la fecha. Por eso la curva se viene desarrollando un poco más tarde que el mes pasado. Hablemos de la curva del ROAS. Les voy a explicar qué sucede con el CPM y por qué sube escalonadamente este año y el año pasado no. Entonces vemos cómo la curva del ROAS llegó más tarde. Yo creo que en mayo se va a volver a corregir. Entonces es prestar atención. O sea, estamos poniendo la variable del clima. Ahora, si ponemos el contexto económico. Yo el año pasado estaba pagando un CPM en promedio de 60 y pico de pesos y este año, estoy pagando por encima de los 200, significa que hay factores como inflación y saquemos la inflación de este vertical, saquemos la inflación de la campaña y de todo lo que siempre tenemos que salir a escuchar, que hay que ponerlo en la mesa, pero pensemos en la madre que este año tuvo que salir a comprarle los útiles en febrero a los pibes, una mochila. Entonces, ¿veo algo que me gusta? Sí, por eso hay anuncios que se imprimen. Este año las decisiones económicas son diferentes a las del año pasado y eso también incide. Y estamos hablando de algo quizás que suena muy visceral, pero son cosas que siempre hay que tener en la mesa y hay que sentarse a hablar, no solamente el equipo interno de marketing o en la ceremonia de Agile y en todas esas cosas que no las considero, no les voy a decir patrañas, son cosas que sirven. Sin embargo, hay que ponerse a mirar, una vez analizando todos los datos, qué sucede fuera de todo lo que podemos controlar. Y hay un montón de cosas que se ven en el camino, que a veces se nos pasan y claramente es un ejemplo la película. Entonces, sí o sí tenemos que pasar por los libros, sí o sí tenemos que pasar por los datos, pero para poder darle equilibrio a la balanza del análisis tenemos que ver qué pasa con los factores externos. Ahora, el año pasado, ahora hablando puntualmente, ¿por qué el año pasado tenías un CPM más controlado que este año? El año pasado nosotros pagamos la pauta en pesos y teníamos la pauta puesta, ejemplo, 100 por mes. Por decir de una forma. Si nosotros vemos cómo el dólar escalona, Facebook nos cobra el dólar oficial, vos terminas pagando el tarjeta obviamente porque es una cuestión interna de acá de este país. Teníamos 100 por decir un ejemplo y si el dólar sube, esos 100 valen cada vez menos. En el último Q del año pasado lo que hicimos seguir con la pauta en pesos pero dolarizarla. O sea que yo digo bueno, voy a invertir 100. Ok, ¿cuánto vale el dólar hoy? Hicimos 100 por esos dólares, eso nos dio una cantidad de dólares. Entonces, todos los meses mantenemos
la cantidad de dólar especificada, entonces por ende invertimos más todos los meses al ojo del que mira desde el peso, pero al ojo de plataforma estamos manteniendo la inversión justamente para no caer en baches y no perder los números de la pauta. Vos decís, bueno, pero te convenía estar como el año pasado porque estás gastando menos y estás obteniendo más beneficios. Ese es un cuento de mierda. Gasta menos para obtener más resultados. El tema es que si vos planteaste una inversión, todos los meses la tenés que mantener. Y hoy, como estamos en el país, no podés no mantenerla o dolarizarla. Además es un presupuesto que se estipula. Yo antes tenía y cometí el grave error. De hecho, hay videos míos que dicen, no, bueno, pero mantenés la inversión y obtenés iguales o más resultados, pero en algún momento todo eso se va a caer. Entonces yo decía, oh, bueno, invierte con centavos, obtén resultados. Era un boludo, claramente. Hoy estoy un poquitito más maduro y considero que tenemos que estar con la inversión acompañando a todo lo que sucede en plataforma. Entonces es fácil salir a decir, con estos 5 tips vas a mejorar tus ROAS. Bueno, ok, pero a veces no es tan así. Nosotros cuando lanzamos la campaña en enero, vemos a veces que suceden estos baches de curva. El año pasado era una emoción, pero este año era decir, bueno, listo, agarramos y nosotros pusimos los huevos y los vamos a dejar quietos ahí porque en algún momento va a suceder. Entonces, y hoy los números están sucediendo. Entonces, a veces la toma de decisiones es basada en datos, pero hay que darle ese componente de ver qué es lo que sucede y luego tomar una decisión. Y después hay que acompañar esa decisión. Entonces hay veces que tu cliente, lo que sucede normalmente es que nosotros de nuestro lado estamos apurados y decir, che, pero ¿por qué este año no nos va como el año anterior? Y 2022 no es igual que 2023. Ya lo podemos ver a cuestión de números, porque 2022 tiene un 2 adelante, un 0, un 2 y un 2. Y 2023 tiene un 2, un 0, un 2 y un 3. Ya hay una diferencia ahí. Si no partimos de esa base tan parvular, no podemos decir, ¿por qué este año no nos fue como el anterior? ¿No ves el noticiero? Mínimo. Entonces, podemos ser unos mega gurús en Facebook Ads, podemos ser analistas de datos que te tiran una calculada dividido por el ROAS y multiplicado por el CPM. Podemos decir que somos los prompt engineers, que ChatGPT nos dijo esto, aquello. Podemos habernos metido de entrada y calcular la estrella de la mañana dividido las velas de Ichimoku frente a bandas de Bollinger, pero hay que prestar atención a lo que sucede por fuera. Bueno, esto es un poquitito con 2 gráficos que se los podría haber pedido a ChatGPT para poder inventar el video. Pero bueno, el que me conoce sabe que me gusta hacer este tipo de cosas y hace un montón que no hacía un video, así que bueno, nada, siéntense a mirar sus putos números y empiecen a ver qué carajo sucede fuera de la plataforma. Saludos.